Materialmente no tiene nada que ver con la tragedia de Once. Escuchamos. Bueno, nosotros obviamente los familiares estuvimos hoy ahí para escuchar al exministro, su monólogo, ¿no? Sabíamos que iba a monologar durante 58 minutos, ya lo había adelantado su defensa, porque decidió no responder preguntas. Las palabras de hoy fueron sin juramento de decir verdad, con lo cual realmente su testimonio es lo que esperábamos, ¿no? Una intención de sacudirse del lomo cualquier responsabilidad sobre la tragedia de Once, ignorando por un lado que su responsabilidad como autoridad de aplicación de los contratos de explotación ferroviaria está absolutamente explicitado en ese contrato, donde claramente se delimitan las funciones de la autoridad de aplicación que recaía en el Ministerio de Planificación respecto de la inversión, del mantenimiento, del cuidado del usuario. Después, bueno, el Parlamento de recién no resiste análisis. Obviamente que él no tenía nada que ver con el rol de Marcos Córdoba. Eso, digamos, es un absurdo en sí mismo. Pero lo que no dice Devido es su relación con los Cirigliano y cómo Jaime Schiavi, sus secretarios de Transporte, condenados ambos por estrago culposo con administración fraudulenta de los bienes del Estado, claramente respondían a un entramado que el ministro Devido no podía ignorar. No podía ignorar porque claramente, por ejemplo... Estaban las auditorías también. Estaban las auditorías, de hecho, bueno, ahí, digamos, él señaló muy duramente al auditor general de la Nación, Leandro Despuy. Realmente lo que te quería decir es que muy claramente Devido tanto sabía el estado de los trenes en términos generales que por los mismos motivos que se lo saca a TVA después de la tragedia, sí, se lo sacó mucho tiempo antes a otra línea. Y a los Cirigliano decidió ignorar, no mirar, no hacerse cargo de la innumerable cantidad de denuncias que había contra ese servicio y que termina generando las condiciones para que la tragedia de Once sucediera. Entonces, como hay dos fallos que entre los dos son 1.400 hojas sosteniendo que el entramado de corrupción que se generó desde el gobierno del que él formó parte en las áreas de su incumbencia, con absoluto conocimiento de lo que hacían, fue lo que generó las condiciones de Once, es que es inadmisible como diría un amigo mío, el stand-up de hoy de Julio Devido. Estando, digamos, esa presentación ante las cámaras. Sí, absolutamente. Por otra parte, es impactante ver a Devido, el superministro de Planificación, todavía preso, ¿no? Y él dando estos manotazos de ahogado para zafar de la cárcel y de estas condenas. Sí, definitivamente. Inimaginable. Inimaginable verlo sentado ahí desde Marcos Paz, pero digamos, aún con toda la crítica que nosotros hacemos a lo que sucedió hoy, también nosotros... Digamos, la perseverancia de ustedes tiene que ver con esto. Sí, pero además, digamos, con el trabajo y con la convicción de que todos los pasos legales tienen que ser dados para que este juicio, como el anterior, sea absolutamente transparente como esta agua que tengo en este vaso. Digamos, que Devido tenga todos los recursos de defensa a su disposición, que se agoten todas las instancias que se tengan que agotar para que acá no haya, como él dijo, digamos, o dejó entrever al comienzo de su alocución, que Lorenzetti, por presión de la mamá de Lucas, habían formado este tribunal para acelerar los tiempos para su juicio. La verdad es que la justicia trabajaba incansablemente desde el primer día, y si a él le tocó estar procesado recién ahora, fue porque se trabajó para que el cúmulo de pruebas en su contra fuera lo suficientemente contundente para imputarlo primero, procesarlo después, pedir la elevación a juicio después y que este juicio comenzase. Que, insisto, esto comenzó pasada la mitad del año pasado, no en 2014 como los anteriores. Entonces, esto habla de un trabajo muy profundo de investigación de la justicia. No es, digamos, que alguien se levantó un día y dijo, lo quiero a Devido sentado. No fue así.
Bien. Igual nos deja de llamar la atención, por lo menos me pasa a mí, que aún estando preso debido, no vaya más allá de ciertas, digamos, lealtades a Cristina Kirchner, o incluso cuando él habló de empresarios, que él tenía información de empresarios, pero no termina de mandar al frente, digamos, ¿no? Bueno, hoy no los nombró ni a Jaime ni a Schiavi, ni a Zícaro, ni a Ochoa Romero, Sí. que eran los Zícaro y Ochoa Romero, interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Jaime y Schiavi, secretarios de Transporte. Él no los nombró con nombre y apellido, pero él decía... el rol de control sobre lo que hacían los funcionarios dependía de la Secretaría de Transporte y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Yo como ministro no tenía obligación de supervisar lo que hacía la gente que estaba bajo la órbita de mi ministerio, pero con funciones determinadas que no me alcanzaban a mí. Digamos, él no los nombró, pero muy claramente los señaló. ¿Por qué? Yo considero que lo señala porque Jaime y Schiavi fueron condenados en primera instancia y en segunda instancia, Ya digamos. están jugados. Ya están jugados. Claro. Él, digamos, la opción que tiene es decir, yo no tenía nada que ver, fueron mis secretarios de transporte y fueron los titulares de la Comisión de Regulación del Transporte. A mí no me miren porque a mi instancia ese poder no llegaba. Y muy claramente, digamos, esos funcionarios dependían puntualmente de Julio De Vido. Digamos, por eso se está trabajando desde nuestro lugar en, por un lado, como te decía, garantizar el proceso, pero por otro, muy claramente trabajar para esclarecer la responsabilidad de Julio De Vido en la masacre. ¿Qué queda sobre el juicio, Pablo? En el caso ¿Qué queda pendiente? En el caso de Vido, ahora muy prontito ya empiezan los alegatos finales. En el caso de mi hermano Leonardo Menghini, que es el abogado que ha llevado adelante la representación del grupo de familias de víctimas en este caso, va a alegar el día 8 de agosto. En el caso de la defensa de Vido, el 21 de agosto. En el caso de la defensa de Gustavo Semionov, que era quien tenía que renegociar los contratos, también procesado e imputado, el 22 de agosto, que son las últimas dos. Así que desde ese día en adelante estaremos contando para atrás para escuchar la sentencia, que yo calculo que tendría que ser entre los meses de septiembre y octubre. ¿Y la defensa qué condena pide? No, ellos van a pedir, en el caso nuestro, vamos a pedir el máximo de la pena de la sumatoria, que son 11 años, que parece un absurdo, pero que es lo que el Código Penal prevé. Por estrago. Por el estrago y por la administración fraudulenta de bienes del Estado, 4 más 7. Y obviamente su defensa pedirá la absolución y veremos qué pide la Fiscalía de Estado y también la Oficina Anticorrupción, que seguramente vayan en consonancia con el reclamo y el reproche penal, como se dice técnicamente, que le va a hacer nuestra querella. Igual el máximo es 11. No hay más que eso. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tendrá De Vido? 60 y... De Vido está muy cerca de los 70. De hecho, hoy agradeció que lo hayan relevado del traslado por lo que implica físicamente para una persona de su edad. Y bueno, sí, realmente el hecho de su edad también nos hace pensar que en el caso de una condena va a haber un pedido respecto de eso. Pero bueno, es lo que establecen los códigos, Juan. Claro. Vos sabés que nosotros nunca hemos ido más allá de lo que la justicia iba determinando y obviamente lo que los códigos determinan. En ese sentido, aunque 11 años parezca una ridiculez para 52 muertes y 800 heridos, es lo que los códigos prevén y aunque a mí 500 años de condena me parecería poco, son los códigos que reglamentan la vida de este país y es lo que establecen, y aunque me parezca poco, es el máximo que se puede pedir. Muy bien, gracias, Pablo.